Bueno, hoy lo que vamos a ver es la retórica, ¿sí? La retórica es una disciplina que está en distintos campos de conocimiento, ya sea ciencia de la literatura, lo que es la ciencia política, la publicidad, el periodismo, la ciencia de la educación, las ciencias sociales, derechos, ¿sí? La música, eh, en todos estos campos que se ocupan de estudiar y de sistematizar procedimientos y técnicas que utilizan al lenguaje con una eh, bueno, esto primero voy a hacer ruido todo el tiempo. Con un fin, ¿sí? ¿Por qué aparece? A ver, ¿qué tienen en común la publicidad, el periodismo, la educación, ¿sí? Las ciencias sociales, la música? Todo esto lo que tiene en común es que en cierto punto busca persuadir al que recibe el mensaje, ¿sí? A través del mensaje, de esa comunicación. Entonces, la retórica es una disciplina que busca persuadir al que va a recibir, al que va a escuchar, al que va a conocer del otro lado, ¿sí? Persuadir, convencerlo de algo, ¿sí? Convencerlo de cumplir cierto objetivo. Para hablar un poquito de historia, van a tener la teoría, la retórica viene de Grecia, ¿sí? Era una técnica para expresarse de manera adecuada y poder convencer, como decía, al destinatario, ¿sí? La retórica en sí se configura como un sistema de procesos, ¿sí? Y recursos. Nosotros tenemos diferentes recursos para poder persuadir a alguien, para poder convencernos. Es algo de lo que vimos también, ¿se acuerdan cuando en el primer cuatrimestre hablábamos del artículo de opinión, de la columna de opinión, ¿sí? Que a través de los argumentos nosotros tratábamos de poder persuadir al que está recibiendo ese mensaje, ¿sí? Al lector o a los lectores que reciben ese mensaje. Bueno, la retórica busca esto, busca tener diferentes procesos que convenzan al que está del otro lado. Todos se van relacionando entre sí y cada uno tiene su fin. ¿Sí? En la retórica cada elemento tiene un fin diferente para poder lograr su objetivo y además todos repercuten de distinta manera en los ámbitos discursivos. Ahora vamos a ver los diferentes ejemplos que hay, las diferentes categorías que hay de retórica. ¿Sí? Entonces, la retórica va proporcionando herramientas y técnicas que tratan de que el sujeto que emite el mensaje se exprese de la mejor manera posible, ¿sí? Y que ese discurso tenga digamos, las palabras, los condimentos necesarios para ser eficaces con el otro. Bien. Eh, a su vez también la retórica teoriza sobre la utilización que puede llegar a tener el lenguaje, ¿sí? Puede ser oral o de manera escrita, a través de un texto. Y por otro lado, también lo que hace es este conjunto de técnicas y procedimientos, ¿sí? Este paso a paso para poder persuadir. Además, contempla las diferentes fases que tiene ese discurso, ¿se acuerdan? Lo que hablábamos de la estructura de una columna de opinión, de un artículo de opinión, ¿se acuerdan? La introducción, la presentación del tema, en donde se presentan los primeros argumentos, la defensa de la postura, finalizar con un argumento más fuerte, ¿sí? Con un argumento más intenso. Bueno, en la retórica podemos hablar de lo que son una, dos, tres, cuatro, cinco categorías. La inventio, ¿sí? Todo tiene nombre medio griego, o sea, no, medio griego no, todo tiene un nombre en latín. La inventio, que es donde se establece el contenido. La dispositio, donde se organiza ese contenido estructuralmente. La elucitio, donde se determina la manera de expresar las ideas, ¿sí? De qué manera vamos a expresar lo que nosotros pensamos sobre el tema, y la compositio, que es donde se establece una naturaleza, ¿sí? Sintáctica y fónica de los enunciados, la manera en que ese mensaje se va a transmitir, ya sea oral o escrito, de qué manera se va a establecer esa naturaleza. Después Profe, tenemos, sí, ¿puede repetir las cinco, por favor? Así sí, sí, las anoto. bancame que me falta todavía. Y ahí las repito de nuevo, una por una.
Después tenemos la memoria, que es fundamentalmente la memorización del discurso, recordar el sentido que se le está dando, y la actio, que es la fase final, que implica la declaración de ese discurso, ¿sí? Todo esto es lo que uno va preparando para poder hacer ese discurso, ¿sí? ¿De qué manera lo va a llevar a cabo? ¿De qué manera va a persuadir? Bueno, este es, como digamos, ese paso a paso que hablaba. Vamos de nuevo, ¿sí? La inventio, donde uno empieza a establecer el contenido del discurso, qué va a tener, qué va a decir, qué quiere, de qué trata el contexto. Después tenemos la dispósito, ¿sí? Dispósito, que es donde se organiza estructuralmente. Bueno, primero voy a ir por acá para después enlazarlo con esto lo anexo con tal cosa, entonces así empiezo a convencerlo de mi idea y después vuelvo para atrás para remarcar la importancia de esto, etc. ¿Sí? Tenemos inventio, se establece el contenido, dispositio, se organiza, la elocutio, la manera en que lo vamos a expresar. Lo digo gritando esto, exclamo acá, lo digo tranquilo, lo digo calmo, ¿sí? A manera interrogante. Bueno, eso es la elocutio, la fase de elocutio. La compositio, donde se establece la naturaleza sintáctica o fónica, ¿sí? El lenguaje que vamos a utilizar. La memoria, que es memorización de este discurso y de las maneras de los pasos anteriores. Y la actio, que es la fase final del discurso. Dar ese discurso, ¿sí? La retórica es capaz de elevar, o sea, respetar este paso a paso que por lo general lo solemos hacer capaz sin ponerle un nombre, capaz sin tenerlo en cuenta, ¿sí? Eh, Capaz sin saber lo que estamos haciendo, ¿sí? Este paso a paso que hablábamos recién, y, eh, y lo que hace la retórica es elevar ese discurso, ¿sí? Enriquecer el discurso, la construcción del discurso, la diversidad que le podemos dar, ¿sí? La regeneración y también el aspecto político en cuanto a la sociedad que va a recibir ese discurso, ¿sí? Prepararlo le da otro nivel, no es lo mismo decir, bueno, ¿qué hace Martín? Decir, salgo a hablar ahora sin preparar nada, que preparar, capaz que le pasa a ustedes cuando hacen un informe para radio, para televisión, para gráfica, ¿sí? Preparar ese discurso a ustedes, ustedes, claro, pasa que tuvieron la mala suerte, tuve poco y nada presencial, ¿no? Poco y nada presencial. Pero, pero capaz bueno, yo me acuerdo, voy a poner mi ejemplo, ¿no? Cuando iba al ISPE, teníamos televisión, teníamos que pasar a hacer un informe en un móvil. Y que el profe diga, bueno, vayan preparando una noticia, qué sé yo, vamos a pasar de a uno. ¿Sí? Si yo me ponía a boludear con mi compañero de al lado y no preparaba nada, está bien, yo conozco la noticia, ¿no? Yo sé, River compró a Mbappé, la noticia, ¿se imaginan? Oh. Donofrio sacó 200 palos de bolsillo y compró, se lo robó a Brito de Banco Macro y compró a Mbappé. Yo sé que River compró a Mbappé, todos lo sabemos. Yo lo sé, Nacho lo sabe, Lexi lo sabe, Martín lo sabe. Pero yo me pongo a hablar con Nacho y me toca pasar a mí. No va a ser lo mismo el discurso que yo dé que lo que hubiese hecho si en vez de poner a hablar con Nacho hubiese hecho este paso a paso, ¿sí? En cuanto a la retórica para prepararlo. Ver de qué manera lo encaraba, ver qué decía primero, qué decía después, qué lenguaje utilizo, tiro que Mbappé va a jugar en River al principio, o primero le doy una introducción con todo lo que es el monto de transferencia, los números, etcétera, y cierro con Mbappé va a ser el nuevo jugador de River. ¿Sí? No es lo mismo pararse y prepararlo, ¿sí? Esto es lo que esto es lo que es la retórica. Preparar ese discurso, ¿sí? Elevar el contenido de ese discurso. Y ustedes lo pueden ver como analistas capaz del periodismo, de lo que están estudiando,
y se dan cuenta, por ejemplo, cuando un periodista no tiene idea de lo que está hablando. O sea, que es, por ejemplo, la gran crítica a los programas que están al mediodía, ¿no? Que muchas veces hablando o gritando o exaltándose sobre un tema quieren participar y dicen una huevada. Y después aparece More Beltrán, Seba Domínguez o quien sea un poco más que lo prepare y el discurso tiene otro tinte. ¿Sí? Bueno, porque esa persona, en vez de querer ganar protagonismo de sus palabras, analiza lo que va a decir, lo va comentando, lo va preparando y después lo dice. ¿Sí? Respeta estos 5 o 6 pasos que tiene la retórica para poder elevar el mensaje a otro nivel. ¿Sí? La inventio, la dispositio, la elocutio, ¿sí? Compositio y actio, también memoria. Martín dice, ¿de qué carajo está hablando? Ya lo vas a ver en la teoría, Martín. Justo llegaste después que eso. Son los pasos para preparar un discurso. ¿Sí? Y el que está del otro lado, obviamente, y está a la vista, y volvemos al ejemplo de los programas que están al mediodía de periodismo. ¿A quién le cree más la gente? De los que miran, a ver, ESPN 90, ¿no? Creo que se llama así, el programa de Pollo Viñolo al mediodía. No sé ni cómo llaman esos programas. ¿Alguno acá lo Todo, mira? todo número, 90, 12, Sí, sé 360. que son todos números, pero no sé cómo llama el de Viñolo. Si es F90 o ESPN 90, F90, sí, sí, sí. F90. Bueno, ¿vos lo mirás, Alexis? ¿Alguno lo mira? ¿Está al mediodía mirándolo? Para putearlo, ¿no? Si No está importa Ruggeri lo para miro, si qué, no no está Ruggeri no importa. lo miro. No, Si no no está importa. Ruggeri no lo miro. Si no, Si no está Ruggeri no lo miro. bueno, un par de veces lo viste entonces. Yo te pregunto, eh, ¿vos tomás de la misma manera un discurso que dice Ruggeri o el Calle Aymar a lo que dice Seba Domínguez y Morena Beltrán? Como periodista, no como para divertirte. Como periodista, escuchando el programa, están hablando de un tema que te interesa. Y la verdad que son dos conceptos un poco más distintos, porque por ahí lo que explica Ruggeri o lo que explica el Gallamar lo pueden decir capaz desde la opinión un poco más de como técnico, como futbolista, y capaz Morena Beltrán se entra un poco más en los detalles, en la estadística del periodismo, y Seba Domínguez me echea un poco con cada una, tipo, o sea, te da una opinión, una cierta opinión de lo que él vivió como futbolista en base a un cierto tema. Por ejemplo, hoy justo lo enganché y estaban hablando del problema de los romeros en San Lorenzo. Y bueno, después habló un poco dando la devolución, empezando a hablar del juego que tiene San Lorenzo con ellos. Así que Está bien. es interesante los 4 puntos de vista. Voy a ser un poco más profundo, ¿sí? Para que tengas que elegir entre uno o el otro. Están analizando el rendimiento de River con Mineiro. Sí. ¿A quién le tomás ese análisis? Y Morena Beltrán. Morena Beltrán. ¿Por qué? Primero que nada, me gusta su estilo, al cuánto busca desarrollarse, y aparte porque no le da las 1000 vueltas para poder explicar un problema o para buscarle una solución a un inconveniente que en este caso, por ejemplo, tiene River en el armado del juego. Bueno, ¿ven? O sea, acá lo que Alexis está diciendo es que él le toma la palabra a Morena Beltrán. Capaz que Morena está diciendo lo mismo que Ruggeri, ¿no? Capaz que, o sea, el concepto es el mismo. River perdió, pero eso no. River perdió Eso y. es un argumento válido, ¿no? Sí, sí, sí. River perdió y a ver, los dos le caen a Maidana, ¿no? Los dos le dan responsabilidad a Maidana del primer gol de Mineiro, que desencajetó todo. Pero Moreno Beltrán, al tener un discurso más preparado, ¿sí? Al tener un análisis, al tener un paso a paso de por qué Maidana es el culpable, eh, termina convenciendo más al espectador que Ruggeri, que capaz te dice, Maidana está lento, está viejo, Maidana, está viejo, Julio me agarró, le sacó, está re viejo, Maidana no puede jugar más en River.
¿sí? Obviamente Ruggeri no diría eso, pero imaginemos por su historial o sea, que habla desde un término más coloquial, ¿sí? Como si estuvieses hablando con tu viejo, con tu tío sentado en un bar, ¿sí? Que, que las veces que lo he visto, capaz me perdí algún análisis de Ruggeri más profundo, pero las pocas veces que vi los videos que mandan es así, es el tipo que habla sin pensar. Pero a la hora de persuadir, de convencer, convence mucho más el que tiene preparado ese discurso. ¿Sí? Morena que te explica por qué Hulk le ganó la posición a Maidana en este lugar para desbordar, tirar el centro, que el Saracho haga una chilena, quién perdió la marca, y el otro le dice, están todos dormidos, perdieron la marca porque están todos dormidos. ¿Sí? Entonces, acá aparecen estos pasos de la retórica, porque no es que Morena Beltrán es Einstein y le dijeron, Morena, análisis de River, y tipo robotito empezó y tiró el análisis. ¿Sí? Hay una preparación, hay un armado del discurso, hay un orden cronológico que se le hace al discurso, esto pasa por esto, aquello pasa por aquello, ¿sí? No se mezclan, se entiende. Bueno, eso es el paso a paso que te va dando la retórica, ¿sí? Que es algo muy importante y que eleva ese discurso, ¿sí? Lo pone más con un nivel de comprensión, de calidad y de persuasión mucho más alto. Bien, bueno, ahí van a ver un poquito más también de historia en la teoría, que no viene al caso, y también se puede utilizar lo que es la retórica, así como para tratar de transmitir un mensaje más claro, también se puede transmitir, digamos, con lo que es un fin más, ¿cómo decirlo? Sí, un fin más malvado, por llamarlo de alguna manera. Y acá lo anexamos con lo que fue el tema anterior, que es la falacia. ¿Sí? La falacia también lo que busca es convencer a alguien desde algún argumento erróneo o desde algún enfoque que termina distorsionando la realidad. Bueno, la retórica también, o sea, en la falacia también puede haber retórica, ¿sí? Porque al fin y al cabo poder dar vuelta un mensaje, ¿sí? Tratar de cambiar eso para que termine estando a favor de la persona que emite ese discurso, también tiene un proceso de retórica, ¿sí? O sea, si bien se utiliza para elevar lo que uno está contando, también se puede elevar la distorsión que pueda llegar a tener sobre el mensaje, ¿sí? Sobre la historia, perdón, sobre la realidad, ese mensaje. Bien, como decía, hay diferentes tipos de lo que es la retórica. Bien, tenemos lo que puede llegar a ser una pregunta retórica, lo que puede llegar a ser una figura retórica, ¿sí? Y lo que es una retórica de la imagen. Arrancamos por este último, la retórica de la imagen o retórica visual se denomina a la disciplina teórica y práctica que se ocupa de los procedimientos y técnicas que tienen la comunicación visual para poder transmitir a su público un mensaje más eficaz, estético y persuasivo. ¿Sí? Un mensaje visual que convenza y conmueva a la gente, que genere un recuerdo. ¿Sí? La retórica de imagen se utiliza mucho en lo que son las áreas de comunicación audiovisual, ¿sí? Principalmente en la publicidad y el diseño gráfico. El gran objetivo que tiene la retórica de la imagen es esta última característica que decía. No tanto convencer, no tanto conmover, sino generar un recuerdo. ¿Sí? La publicidad busca generar un recuerdo en quien recibe ese mensaje, porque después, a ver, es difícil convencer a alguien de adquirir un producto solamente porque aparece alguien y dice, Coca-Cola, qué rica que está. ¿Sí? Nadie jamás, es como, bueno, ahí está el chiste de los Simpsons, ¿no? Que lo deja clavado mirando la publicidad y le dice, creo que quiero fumar cigarrillos. Eso no pasa, ¿sí? Pero sí pasa que a la hora de decir, uy, tengo sed, bueno, a ver qué me compro, aparece una heladera y recuerdo que había una publicidad de Coca-Cola y eso me puede acercar al producto.
¿sí? Entonces, lo más importante de la retórica visual es generar un recuerdo en el que esté del otro lado recibiendo. Algo que hace mucho Quilmes, ¿sí? Quilmes apunta directamente a generar un recuerdo, algo que, a ver, si bien es algo que conmueve, porque todos ponemos las publicidades viejas de Quilmes y decimos, no, mirá, te acordás de esto, y te acordás de viejas épocas, y todo lo viejo es mejor que el presente. De esa manera, Quilmes se instala en el colectivo imaginario como la cerveza del pueblo, ¿sí? ¿Y qué diferencia capaz a Quilmes de Schneider, hablando en nuestra generación de antigüedad? Yo crecí con las dos, ¿sí? A ver, vos ibas a un bar y tenías Schneider, Quilmes y alguna, en su momento Heineken o alguna otra. Pero Quilmes queda, está bien que tiene lo que es la localidad, la cervecería, todo, etcétera, pero todo lo que se relacione con recuerdos de viejas épocas, es Quilmes. Capaz que ni tomaba, porque, por ejemplo, con mis amigos ni tomábamos Quilmes, porque siempre comprábamos Schneider o Budweiser, que le gustaba a uno de los pibes cuando tomábamos la birra la más barata, ¿viste? Lo que importaba era la cantidad, no la calidad. Ahora ya estamos en calidad. Eh, entonces decíamos, bueno, vos decís Quilmes, y sí, Quilmes, capaz que hemos tomado la mitad, pero bueno, lo que apunta es eso, a quedar en los recuerdos, ¿sí? Por eso hay tantas publicidades, por eso apuntan tanto a lo que es esto del juego no emotivo, las mejores propagandas de la selección son de Quilmes, se dice Fede en el chat, es cierto, ¿sí? Es cierto, ¿por qué? ¿Qué es lo que más conmueve a un argentino? El fútbol, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Le meten a full a la propaganda de la selección. Le meten con todo. ¿Para qué? Para vincularse con ese mundial. Entonces, vos decís, Mundial 2002, Quilmes, la canción. Todos sabemos la canción de Quilmes acá. Y es inevitable cantarla cuando suena en algún lugar. ¿Sí? Todos sabemos la letra, todos sabemos todo. ¿Qué tiene que ver eso con una Eran cerveza? otros tiempos, era Claro, otra la Alexis, ahí lo canta historia, Alexis de no había fondo. medalla. Sí, sí, me acuerdo. ¿Qué tiene que ver eso con la cerveza? Nada, incluso creo que ni siquiera aparece una cerveza en el comercial hasta el final. Ah, en un momento están en un bar, me parece, cuando dicen cada esquina, en cada garganta están tomando una cerveza. Pero prácticamente el mensaje no es la cerveza, nunca te dicen, esta cerveza es buena, sino ¿qué te dicen? Quilmes, una vez más con todos ustedes, alentando a la selección. ¿Sí? Entonces genera ese recuerdo en la retórica de la imagen. Ese es el punto de persuasión que tienen. ¿Ok? Después decía que teníamos la pregunta retórica. Una pregunta retórica es una interrogación que no necesita respuesta. Es algo que está implícito. ¿Sí? Es una figura que se emplea como un recurso expresivo para enfatizar algún asunto o cuestión. ¿Sí? Eh, Entonces, acá lo que busca es generar una acción en el que está del otro lado, ¿sí? Lo que busca persuadirse a través de la pregunta, de la acción, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy dando un discurso de que, no sé, Alexis, te voy a poner ejemplo, Alexis, otra vez, de que Alexis es un mal tipo, los quiero convencer a ustedes que Alexis es un mal tipo, eh, les digo, capaz les digo, no, Alexis se copió en mi examen, le pasó todas las respuestas a Fede, Fede no se quería copiar, pero Alexis se las pasó igual, lo gerenteó para que se copie con él. Y capaz que vos eso me lo crees, no, y no sé, viste, siempre la respuesta cuando querés zafar de esas charlas es, y viste, como, jodido, las respuestas típicas. Pero como que no estás convencido del todo. Pero si yo tiro, o sea, para terminar de persuadir, te puedo decir, hace falta que te cuente eh, cómo es Fede, cómo es Alexis, ¿sí? Te lo tengo que decir. O sea, entonces, Falta que digan, es un borracho, mal hijo, eso, buitre, eso te va a... falopero, Pero, ¿viste? Algo así, ¿viste? Algo así. a ver, la pregunta retórica, en este caso de persuasión, pues también se puede utilizar como una orden, que ahora vamos a dar un ejemplo. Pero en este caso, la pregunta de persuasión tiene
una y varias respuestas al mismo tiempo, ¿sí? Porque si bien yo te lo estoy diciendo por un motivo, yo te estoy hablando de que Alexis se copió en mi examen, vos en tu cabeza, cuando yo te digo hace falta que te diga lo que hace Alexis, vos podés imaginar mil cosas. Martín se puede acordar que una vez Alexis no le quiso prestar una lapicera. Ignacio se puede acordar que una vez Alexis le contestó mal porque tenía un mal día. Iván se puede acordar que una vez Alexis le dijo, no sé, algo, lo insultó por algún motivo y Iván no lo tomó Pasó, bien. profe, pasó. Pasó y Alexis es así, ¿viste? Hace falta que te diga cómo es Alexis. Es un mal pibe, profe, es así. Entonces, es una pregunta que, si bien afirma lo que yo estoy diciendo, le da al receptor de mensaje le da esa posibilidad de ampliar el espectro mucho más. Entonces, capaz que yo estaba diciendo que Alexis es un copión y termino convenciendo al otro que Alexis es una basura, lo peor de lo peor. ¿Sí? Una vez me contó Nacho. O sea, le da esa participación al otro, lo introduce dentro de la acción, ¿sí? Y ya ahí se expande mucho más para tratar de poder convencerlo. Es algo que se utiliza mucho en la política para cerrar un discurso, o al menos un tema en un discurso. ¿Sí? Eh, a ver, discurso de Alberto Fernández, ¿no? Supongamos, para hacer algo actual. Agarra y está hablando de las críticas que recibió últimamente y tira, ¿hace falta que les recuerde cómo estábamos hace 2 años atrás? Entonces, claro, no te está diciendo nada, pero en tu cabeza vos vas a imaginarte, o sea, sabemos que está hablando del gobierno de Macri, pero en tu cabeza te puedes imaginar lo que te cayó mal del gobierno de Macri, te lo vas a acordar. Si a Nacho no le gustó una cosa, se va a acordar de eso. Si a Martín no le gustó otra cosa, se va a acordar de eso. Si a Iván no le gustó otra cosa, se va a acordar de eso. O sea, la pregunta retórica abre el juego para, llamémoslo, psicopatear al otro. ¿Sí? Convencerlo desde el lugar que el otro quiera. Porque en cierto punto, cuando uno está dando un discurso, sabe al público que se dirige. ¿Sí? Si vos le decís eso a un fanático de Macri, salís perdiendo. Vos te decís, sí, estábamos mejor, qué sé yo. Si vos le decís a un